este año? ¿Qué pasa con el clima? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a recibirlo. El aplauso para José Serra, ¡Bravo! meteorólogo. José, bienvenido. Muy buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo anda? Un gusto. Igualmente. La tercera es la vencida. Sí, señor, obviamente. Un saludo a todos Hola. también. Adelante, Con José. permiso. Tome asiento. Y bueno, hoy ¿lo sorprendió lo que está pasando hoy o no? No, estaba pronosticado. Pero esa bajada abrupta de la temperatura. Estaba pronosticado. ¡Apa! Bien. Sí. Bueno, ante nada, Sí. tengo que, disculpen, agradecer a BTV que me permitió No, estar por aquí. favor, me mandan un beso grande Sí, los colegas. a toda la gente de BTV. Estaba pronosticado un marcado descenso de temperatura para esta jornada. ¿En virtud de qué? ¿Cuál fue la causa de este descenso de temperatura? El avance de una masa de aire de origen polar que llegó a nuestro territorio. La primer masa de aire que llega ¿Polar? a nuestro territorio. Sí, las masas de aire frías son de origen polar. Bien. Ha llegado, ha creado un choque térmico importante. Si nosotros los uruguayos resistimos al clima, resistimos a todo. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué? El fin de semana pasado teníamos temperaturas promedio en el país, sábado y domingo, de 40 grados. Una locura. Sí. Pasamos ahora, este fin de semana, a unas temperaturas medias de 20-22 grados. En este momento estamos con 15 grados aquí en la capital. ¿Y esto a qué conlleva? A un choque térmico, lógicamente. No estamos preparados. Incluso nos ha cambiado no solamente la vestimenta, sino también nuestro estado de ánimo. Ah, sí. A mí, el mío mejoró. Sí, sí. ¿Sí? ¿Te gusta el frío, Yo entonces? soy team invierno. Muy bien. Yo me saqué 200 kilos arriba. Ellos Oh, me cielo. critican, No, me estamos de critican, acuerdo me quieren con expulsar del país. Sí, Ellos quieren sí, hacer sí, eso. totalmente. Yo capaz que eso está. Ah. Perdón. No. Pero hablando de temperaturas extremas, traigo dos datos. Vean ustedes. Y digo esto para que no nos sorprendamos también. En el año 1985, en la ciudad de Melo, en el mes de enero, tuvimos 1 grado. 1 grado. 1 grado, en enero. En enero. En enero. República es un dato registrado en una de las estaciones en aquella época de la Dirección Nacional de Meteorología, hoy INUMED. Pero eso fue en enero y estamos en febrero. El valor mínimo, de acuerdo a la estadística, en un mes de febrero fue en el año 1993, con 6 grados 8 décimas registrados en la estación meteorológica de Rocha. La temperatura mínima que hemos soportado y vamos a soportar hasta el día sábado y domingo en la madrugada, las mínimas, rondarán los 8 a 11 grados promedialmente. Es decir, que no estamos tan bajos en cuanto a temperatura. Lógicamente que es un impacto. Pasamos de temperaturas, como decíamos, de 30 y pico, 40 grados, a tener que usar una frazada a la noche, Un busito, un saco. un busito, los que trabajan en la madrugada, abrigarse con alguna campera, en fin, tomar las providencias del caso. Muchos por ahí dicen, bueno, esto es parte del cambio climático. No. Con cuidado. A ver. Esto es parte, a mi modesto ver y entender, de acuerdo a la variabilidad atmosférica que estamos teniendo con mayor grado en las últimas décadas. Es decir, tenemos una alta variabilidad atmosférica, el tiempo se está comportando de cierta manera más irregular. Parte de la variabilidad en nuestro país es diaria, es semanal, es mensual, es estacional, es anual, quinquenal, etc. Pero estos fenómenos los hemos comenzado a ver en forma más frecuente, del mismo modo que hemos empezado a ver estos episodios que conllevaron a la sequía. A la sequía, sí. Hablando de sequía, y disculpen que haga una especie de zapping para pero está tener una información. Está perfecto. Muchas gracias. 1988 al 89. Tuvimos un periodo de sequía muy severa en nuestro territorio. En aquella oportunidad acontecieron 2 episodios, 2 fenómenos de la Niña consecutivos. Pero hoy en día estamos padeciendo
el hecho de que tenemos una anomalía nuevamente, porque tenemos 3 episodios de La Niña en forma consecutiva. 2020, 2021, 21, 22, 22, 23. Y ha acrecentado de tal manera el problema, porque concomitantemente con ello, tenemos que sumarle el déficit que venimos acumulando desde varios años atrás de precipitación. Sí. Que no son las suficientes. Que no son lo suficientes. Encontrándonos hoy en día con un déficit hídrico que ha conllevado a poner en riesgo el suministro de la población de agua en las ciudades. Muy bien. Eso quería preguntarle después, pero si hasta ahora viene bien lo que llovió, alcanzó para algo, si esperamos que llueva algo más, volvemos el domingo a los casi 30 grados y otra vez sin lluvia durante un tiempo. Bueno, buena pregunta, es un tema que está preocupando a muchos productores, Sí, ¿cierto? Y a todos nosotros, porque Sí, también sí. dependemos de Obvio. lo que nos suministra el campo. Pero sí, llovió en algunos lugares bastante. Hablo de valores de 40 a 50 milímetros, pero muy localizados también, tenemos que señalar esto. Pero en las zonas más críticas, en la cuenca del Santa Lucía, en los departamentos sur de Durazno, Florida, Flores, Canelones, parte de San José y Montevideo, ha llovido poco y nada. Y es donde encontramos el área más crítica. Donde necesitábamos que necesitamos lloviera más. Valores de 5, 2, 3 milímetros es una caricia, nada, se evapora al otro día. Y la perspectiva, la tendencia, hablo no de pronósticos, Sí. la tendencia es que a partir de mañana sábado cesen las lluvias en todo el territorio nacional y las temperaturas levemente van a ir ascendiendo, llegando a mitad de la semana próxima a una media ya de 30 grados a nivel país promedio. Y las mínimas, 14, 15, 16 grados. Lluvia no. Eso, no. Todavía no. Lluvia, no veo a mediano o corto plazo episodios de precipitación. Es decir que El hecho de que estemos teniendo por estas latitudes, ¿no? Digo, siempre hablando de nuestro territorio, el verano que estamos teniendo, ¿eso significa que vamos a tener un invierno de determinada manera, no sé, por un tema de rebote, no sé? O sea, ¿podemos llegar a tener un invierno mucho más frío del de costumbre? le voy a contestar de una manera que mucha gente se va a reír. A ver. Una respuesta contundente. Bien. No lo sé, Perfecto. no lo sé. Y vea usted por qué Pero no digo- tiene por qué tener... El invierno Relación. no puede tener relación con la sequía, el verano. ¿No? Es decir, nada escapa a los procesos físicos y termodinámicos de la atmósfera. Todo tiene una acción Digo y una porque reacción. si por todo lo que usted acaba de decir, ¿no? Sí. Estamos teniendo unos veranos como los que estamos teniendo y uno calcula que también por lo mismo cambian las distintas estaciones. Ahí está. Pero vea usted, ¿por qué no me aventuro a hacer una proyección? 2020-2021, teníamos La Niña. Decíamos en febrero, marzo, ahora viene la fase neutra. No vino la fase neutra. Todos los modelos nos indican que vamos a pasar a la fase neutra. 2021-22 decíamos lo mismo. Vamos a pasar a la fase neutra, se termina acá. ¿Qué pasa si en el 2022-23 ahora decimos que se terminó, pasamos a una fase neutra, como indican los modelos, etcétera? Esa es la tendencia. ¿Y qué significaría eso? Un cuarto episodio de La Niña. Es una posibilidad remota, la es. Estamos en un periodo, como decíamos al inicio, de alta variabilidad atmosférica. Aunque sí, todos los modelos, las grandes instituciones, la NOAA, la OMM, etcétera, los modelos europeos, americanos, nos están diciendo que hay un 80 y pico % de probabilidad que pasemos a una fase neutra, que no es un día para otro, ni una semana para otra, es un proceso que dura meses. ¿Qué sería una fase neutra? Una fase neutra donde no tenemos la contundencia de La Niña en cuanto a merma o déficit de precipitaciones, ni tampoco tenemos lluvias
significativas como las que podemos tener en un episodio de El Niño. Bien, ¿y qué es exactamente lo de la variabilidad atmosférica? La variabilidad son procesos naturales de la atmósfera que se alteran en cuanto a temperaturas, precipitaciones, fenómenos significativos. Hablo de fenómenos significativos como pasaje de frentes, tormentas, etc. Pero, sequías. Pero, ¿qué sucede? Hoy por hoy, a pesar de la tecnología que tenemos, y esto lo he dicho en varias oportunidades, ustedes dirán, pero como ahora ustedes los meteorólogos tienen una cantidad de herramientas que antes no tenían. Correcto. Tenemos imágenes satelitales, tenemos áreas muy acotadas donde podemos precisar qué es lo que está pasando en un lugar, en otro, etc. Los medios de comunicación, la información que recibimos por medio de celulares, gente que está en el campo, que nos pasa datos, todo bárbaro. Pero hay un problema cuando uno hace el análisis de la situación atmosférica y luego hace la diagnosis para hacer la prognosis del comportamiento de la atmósfera, nos encontramos que, además de las variables normales y de la composición natural y normal de la atmósfera, nos hemos encontrado en las últimas décadas, las últimas 2 décadas sobre todo, con una cantidad de variables que antes no teníamos y que alteran justamente, muchas de esas, la composición de los gases que componen la atmósfera, como ser vapor de agua, oxígeno, nitrógeno, etc. Entonces, hay una alteración producto de la actividad antropogénica, la actividad humana. Hemos denominado a esta era como el antropoceno, la era donde el ser humano se comienza a destruir a sí mismo. Y a la prueba me remito. Sí, sí. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en dar hoy un pronóstico. Un pronóstico se da a 24 horas, es la regla normal, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial. Luego son tendencias, 72, tal. Y ustedes habrán visto y tienen en sus celulares o en sus computadoras una cantidad, Carballo, de modelos, pronósticos a largo plazo. Sí. Pero si usted ve cada uno de estos modelos hoy, dice una cosa, mañana dice otra, pasado dice otra y va cambiando, va Cambia cambiando. todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, podemos ver el de hoy y capaz que el de mañana. Es que justamente a veces, y ahí entramos en otro tema que me fascina también, que es esto. La falta, lo comentábamos fuera de cámaras, la falta de cultura meteorológica que tiene nuestra sociedad. A ver. Y lo digo con todo respeto. A ver, a ver. Cuando un predictor, un meteorólogo, emite un pronóstico y dice, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Mucha gente dice, en mi casa no llovió, le erró. ¿Pero qué estoy diciendo? Que la atmósfera está inestable. Al decir ya inestabilidad atmosférica en este día, ya tengo una información, tengo mucha información. Primero, no puedo hacer un espectáculo al aire libre porque existe la probabilidad de que tengamos algún chaparrón. Y lluvias aisladas significa que podemos tener precipitaciones en la manzana de enfrente o a 5 kilómetros, o en el departamento de Durazno y acá no, o en San José sí y acá no, o acá sí y allá no. Entre otras cosas. Tormentas, cuando digo tormentas, no necesariamente la tormenta va asociada o va pareja a las precipitaciones. Podemos tener una tormenta y no tener lluvia, sin manifestaciones eléctricas. Ajá. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. ¿Eso sucedió la semana pasada o la anterior? Sí, en varios lados. En varios lados, que había mucha actividad eléctrica y no había lluvia. Y entonces, la gente que dice, No llovió. se equivocaron. Se le erraron porque no llovió. Sí, sí. Ahora, el hecho es que ante el mínimo riesgo de un evento que pueda perjudicar la vida, la salud y los bienes de las personas, hay que emitirlo. Yo prefiero equivocarme, que me digan se equivocó, al decir que va a llover y no llovió, o a la inversa. En Estados Unidos, por ejemplo, los americanos en la parte sur, en la zona del Caribe, la Florida, todo eso, la NASA, la organización, dice, hay un tornado, se aproxima un tornado. La gente toma las providencias, se desplaza, etc. Y si no pasa nada,
quedan agradecidos porque hay alguien que se preocupa por ellos Les avisó. y no pasó nada. Entonces, tenemos que aprender mucho en cuanto a terminología, pronóstico, etcétera. Muy bien. Así que vuelve el calor el domingo y no vamos a tener lluvia por un buen tiempo. Lamentablemente. Para el turismo ha Es sido buenísimo. una Sí, de claro. O las... sea, la gente que está preparándose para el carnaval, que vaya tranquila, Sí. que no va a tener problemas. Exactamente. Y Carballo, si me permiten Dale, cómo no. 2 minutos, la tarea del meteorólogo, y hoy lo hablábamos con él, no se circunscribe únicamente a emitir un pronóstico, decir si mañana llueve o no llueve, qué temperatura, no. Esa es el área de la parte sinóptica, la meteorología sinóptica. Pero tenemos el área de la climatología, la estadística climatológica, el estudio del comportamiento del clima, la biometeorología, la meteorología legal, agrometeorología, meteorología aeronáutica, meteorología marina, hoy meteorología espacial, porque también estamos investigando las atmósferas de otros planetas, instrumental, es decir, hay una cantidad, meteorología legal también, es decir, hay una cantidad de áreas que se desconocen que lleva adelante el meteorólogo cuando se especializa en una área determinada. Eso se desconoce. Totalmente. Entonces, es una manera de reivindicar un poquito. Yo he sido presidente de la Asociación Uruguaya de Meteorología años atrás, hoy vicepresidente, y trato de reivindicar y que se nos reconozca, porque todas las profesiones, como la nuestra, a veces no realizamos pronósticos efectivos. Saco la palabra de equivocarse. Muchas veces los pronósticos no son efectivos. Del mismo modo que en muchas disciplinas, en otras ciencias, también hay errores. No es una ciencia exacta, somos humanos, nos equivocamos muchas veces, eso sí, al hacer el análisis. El temporal aquel famoso que tuvimos, si bien no teníamos los mismos instrumentos que tenemos ahora, ni las mismas facilidades de predicción, puede pasar, nos puede sorprender un temporal de esa magnitud sin previo aviso o sin detectarlo con anticipación. ¿Puede pasar eso? Puede pasar, está poniendo el dedo en la llaga. Bueno, ¿Por qué? a ver. En aquella época yo ya había estado por más de 20 años en lo que era la Dirección Nacional de Meteorología, me había ido. Y estaba trabajando en Brasil. Hicimos un informe y lo pasamos aquí. Yo había escuchado eso, que había un informe que había venido de Brasil donde se avisaba que podía pasar lo que pasó. Sí, el diario El País hizo una nota, un periodista, Leonel García, que nos hizo una nota al respecto, sabía porque él nos llamaba allá. Pero nadie tomó nota de lo que usted mandaba, por ejemplo. Digamos que el aviso fue hecho. Sí. El aviso fue hecho. Pero hay una cosa, como en toda profesión, hay profesionales y profesionales. Hay gente responsable, hay gente responsable. Marco tarjeta y me voy y sé que cobro a fin de mes. Yo si no hago bien las cosas, adiós que te vaya bien. Y es la realidad, y eso pasa en todos los trabajos. Entonces, se avisó, sí. Había que analizar un poquito. Se dijo en ese momento en la parte de meteorología aeronáutica en Carrasco que iban a haber vientos fuertes, sí, pero no de la magnitud que nosotros estábamos viendo allá. Una depresión muy grande se estaba formando y lamentablemente conllevó a la pérdida de varias vidas humanas. Entonces yo a veces me enojo, me apasiono con estas cosas. Digo, el meteorólogo es una herramienta de servicio. Un buen pronóstico salva vidas, como el médico salva, y otros muchos. Entonces, hay que ver la utilidad y la responsabilidad que tiene el meteorólogo que se formó para dar un servicio a la sociedad. Lamentablemente, se ha banalizado mucho la profesión de meteorólogo. Entonces, se habla de que estos le invocan, le invoca, el otro no, etcétera. Pero bueno, yo creo que gracias a la invitación que me han dado ustedes, Carballo, transmitir esto es transmitir que los meteorólogos que trabajamos profesionalmente estamos al servicio del país, más allá de todo.
Para mí es muy importante difundir este mensaje. Y ser meteorólogo empieza por ser observador meteorológico. Porque toda ciencia, la base de la ciencia es la observación. El observador meteorológico formado que está en las estaciones meteorológicas trabajando los 365 días del año, con turnos de 12 horas, es el pilar por el cual yo me nutro de información para hacer un buen análisis, una buena diagnosis y una buena prognosis y darle. Como el médico hace un análisis y requiere análisis de esto, cuanta más información tenga yo, mejor va a ser el producto final. Ahora, también falta muchas veces de cierta difusión, cierto apoyo. Hoy está trabajando muy bien el Instituto Uruguayo de Meteorología, la verdad. Está muy bien encaminado. Lo digo porque es una casa que estuve muchos años y hay gente que está trabajando muy bien. Pero la sociedad tiene que aprender, sí, de cierta terminología y, caramba, cuidarse y decir, este es meteorólogo, este no lo es. Porque en las redes sociales, gente a veces sin escrúpulos pone en un estado de nervios muy grande. A mí me ha pasado a veces en José Pedro Varela. ¿Se acuerda el tornado de Dolores? Sí, ¿cómo no? Gente en José Pedro Varela, Serra, ¿cuándo nos llega el tornado? A las 3, las 4 de la mañana. Es decir, la falta de conocimiento. Pensaban que ese tornado iba a desplazarse, lo confundían con un huracán, en fin. Hay eventos que se pueden prevenir y hay eventos que no. Un tornado es mucho más difícil de prevenir, o sea, de saber que se va a formar y demás que lo que sucedió, la turbonada del 24 de agosto de este año. Exactamente, Anaí. Un tornado es algo muy puntual. Podemos hablar de las condiciones que son proclives a que se forme. Por más que tengamos radares y todo lo que usted quiera, un tornado lo podemos pronosticar 10, 15 minutos antes. No da tiempo. No da tiempo. Y además la trayectoria es muy errática. Lo que sí, insisto ahí, es el observador tener una cantidad de estaciones meteorológicas, sea privadas o no, que estén observando el cielo. No, ¿nos pueden hacer falta estaciones meteorológicas en nuestro país? ¿Cómo estamos con eso? Por el tamaño que tenemos, Uruguay es un país chico, y tenemos suficientes estaciones meteorológicas en las capitales. Pero ahí estamos cayendo en otro tema. Disculpen, me apasiona el tema, porque, fíjate tú, si yo tengo una estación meteorológica en Salto, que hay una estación meteorológica como hay en Paysandú, está en la costa, y tú me dices, ¿cuál es la temperatura promedio de Salto? Yo no me puedo fiar de los datos de temperatura de una estación que está al lado del arroyo. Es decir, tendría que tener un abanico de temperaturas de Colonieta Pevi, Arerunguá, Paso Potelero, en fin, una cantidad de datos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Cuando analizamos el comportamiento del microclima de Salto, de Florida, tenemos un caso ahora, que lo estoy siguiendo hace varios años, en el departamento de Florida, donde no hay precipitación prácticamente. ¿Por qué esa zona aislada? Cuando en el entorno tenemos 20, 30, 40 milímetros. En este país, hasta el año 2000, teníamos un servicio pluviométrico con 729 estaciones. Hoy son 300. Es decir, unos me dirán, pero tenemos la imagen satelital, tenemos el diagnóstico que nos da el programa. No. Yo quiero el dato en superficie, porque ese productor que está en Sal Si Puedes necesita y no difiere. Entonces, el dato in situ es imprescindible para estudiar el microclima. La resolución hoy satelital es muy pequeña, perfecto, nos ayuda mucho. Pero el microclima, el dato puntual en sí, para mí es invalorable. Y la tarea del observador, reitero, fundamental. La estación automática, vean ustedes, tenemos una cantidad de estaciones automáticas. ¿Las estaciones automáticas suplen el trabajo del observador? No. Los fenómenos significativos a tiempo real, la estación automática no ve la nube, no ve la visibilidad, no ve si hay granizo, no ve si hay manifestaciones eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el automatismo es muy bueno,
ayuda, es muy buena herramienta. En lugares muy aislados, perfecto. En el Amazonas, por ejemplo, hay una gran cantidad de estaciones puestas sobre torres que emergen de la copa de los árboles y se va trabajando ahí. Pero es fundamental, sí, tener una red de estaciones con personal que dé información hora a hora como se está dando en forma automática y alguna convencional. Ahora estoy viendo cómo se está mejorando esa zona en los nuevos aeropuertos, que supongo que van a tener gente, meteorólogos trabajando. Nos estamos alineando también en otros proyectos, pero esto hace pensar de que, ahora veo la imagen justamente ahí en pantalla, sí. ven que tenemos precipitaciones en este momento a la distancia. No tenemos acá en Montevideo, pero lo tenemos a lo lejos. Y esto también se codifica, el observador meteorológico codifica. Sin lluvias en el momento de la observación, pero sí en la estación, pero sí en el momento de la observación. Es decir, esas son precipitaciones aisladas. Es decir, la importancia, el relieve, me quedan muchos temas para hablar. Yo, la verdad, me extendí, discúlpenme, me apasiona esto, está perfecto, pero no, es apasionante para todos. Pero ya va a haber otra oportunidad, porque si no hay 2 sin 3... No hay 4 sin 5. Por eso, así que no se preocupe. Le agradecemos muchísimo, muy buena información. Y está bueno charlarlo y con una persona como José, porque nos habla de la seriedad y la velocidad. Las canas. Bueno, no quise decirlo. ¿Usted habla de las mías o las suyas? No, las mías, las mías. Ah, está bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. El aplauso. Gracias, Lo despedimos.